serie de mensajes que tiene que ver de cierta manera con la contingencia actual, pero no de la perspectiva más directa en cuanto a qué hacer ante la contingencia, sino que lo que la contingencia hace con nosotros. El tema de nuestra serie es ese, paz en la tormenta. ¿Cómo guardar el corazón durante ese momento de crisis? ¿Cómo enfrentamos la crisis? No solamente la crisis, sino que las crisis, porque si bien estamos viviendo una crisis social, hay muchas otras crisis de por medio que ya estaban ahí. En la familia, crisis en el trabajo, en el matrimonio. La antesala de la crisis, que es ese momento donde todo parece que está demasiado tranquilo y se ve sospechoso. Algo viene, ¿no? Las crisis están ahí, nosotros tenemos que saber lidiar con ellas. Hay mucha gente que en momentos de crisis se derrumba. Y hay mucha gente derrumbándose en estos días. El primer tema, el tema de hoy, es el cuidado de Dios. Soy cuidado por Dios. Tú eres cuidado o cuidada por Dios. Este año nuevo fue un año nuevo un poco diferente de los demás, me imagino, ¿no? Yo creo que mucha gente estaba así, como Teniente Dan, y en la película esa de, ¿cómo se llama? La del, ¿cómo? Forrest Gump. Sí, yo soy malo para los nombres. Si usted no ha visto esa película, hágase el favor de verla, porque es imperdible. Es una película icónica, obviamente que ya tiene sus varios años, pero en un momento donde están cambiando de año allá, entrando al 76, 78, no me acuerdo. Teniente Dan era un hombre que era un veterano de guerra, había perdido una de sus piernas y tenía una visión bastante escéptica de la vida, así como un tipo desganado. Así. Él no tenía ni una ganas. ¿Cómo se ve aquí? ¿No? ¿O no? No se ve. Bueno, seguramente, bueno, hay algunos memes ahí con la cara de los políticos, así con esa misma escena. Pero mucha gente pasó el año nuevo así como que fue bonito, pero fue muy raro, ¿no? Y el punto es que nosotros estamos en una etapa de muchas enemistades, mucho odio, muchas discusiones, posiciones opuestas y más encima con toda esa divergencia que nosotros estamos viviendo ahí, se rumorean guerras por el mundo. Entonces todo queda así, como los ánimos quedan así como que choqueados, no sabemos bien qué hacer, ¿no? El punto es que todas esas batallas, ellas dejan sus marcas. De hecho, toda batalla deja sus muertos, pero también algo muere dentro de nosotros. Si bien tenemos la conciencia de que hay problemas, hay que luchar contra ciertos problemas, pero todas esas luchas, todas esas peleas terminan por afectando a nosotros. Métate o no en Facebook a discutir con la gente, te afecta. Me afecta, nos afecta. Y no podemos decir que no. Toda batalla deja sus muertos, pero también algo muere dentro de nosotros. ¿Y qué hacemos con la gente que no ha muerto en la guerra, pero que sí adentro de sí trae algo dañado? ¿Cómo cuidar el corazón y la mente frente a las crisis de la vida? Ese es el tema de nuestra serie. Y nosotros vamos a hablar en esta serie básicamente de varios salmos. O sea, nuestra serie es una serie de mensajes en los salmos. Y los salmos son famosos por tener ahí a David como su principal autor. De los 150, 70 al menos, un poco más, son salmos reconocidamente de David. Y la poesía de los salmos tiene todo que ver con ese momento, porque es el abrir del corazón, es gente que estaba pasando por crisis profundas, peleas, guerras, momentos de profunda depresión espiritual y emocional, gente que estaba en lucha, que encuentra refugio en Dios a través de la oración, a través de la poesía. Y esa poesía hebrea es muy interesante porque no rima como la nuestra fonéticamente, sino que rima en el concepto, en la idea de las palabras, pero que esa poesía no tiene así como la intención de crear una ilusión de que todo va bien.
sino que muy honesta. Es tan honesta que a veces nos desconcierta. Nosotros leemos y decimos, pero ¿cómo encajo eso? De hecho, ustedes saben que hay muchos salmos bonitos, hermosos, y que de repente llega al final y uno dice que mueran mis enemigos y que sean cortados, partidos al medio, y uno dice, bueno, es que no puedo poner ese texto en el culto, ¿no? Porque ¿qué van a pensar la gente que nos visita, ¿no? Pero una poesía que viene del corazón. Filipenses dice que leer los salmos es como ponerse a escuchar la oración del otro por sobre sus hombros, como colarse en la oración ajena, pero está ahí para que aprendamos con ello, ¿no? Pero es más que eso, los salmos tienen un poder y una unidad teológica que es muy importante, porque a veces pensamos, poesía es algo liviano, ¿no? Pero es sumamente complejo y sumamente profundo en lo teológico, tanto que podemos decir que los salmos desarrollan el mensaje bíblico de que el reino de Dios está irrumpiendo en el mundo para la gloria divina y para nuestro beneficio. Tanto es así que muchos de estos salmos hablan del rey, hablan del reino, y nosotros leemos hoy día y decimos, eso suena raro, porque nosotros somos un país democrático, presidencialista, no tenemos rey, no veo qué razón alabar al rey aquí. No está hablando solamente de David, pero de lo que David representa, de lo que Cristo es apuntado ahí, del poder y de la estructura del reino de Dios que se establece en el mundo. Y fíjate que la mayor parte de nuestras desilusiones en la vida es producto del desconocimiento del gobierno real de Jesús. Pero ya vamos a llegar allá, ¿no? Más adelante. La cosa es que la poesía de los salmos es una poesía hermosa, y tenemos en el Salmo 139 uno de los salmos más poéticamente, estilísticamente diseñados, más hermosamente diseñados, digo yo. Y este Salmo 139 trae ahí un salmo probablemente de David, un salmo escrito por David en algún momento de su vida, y que retrata las perfecciones del gobierno moral de Dios, pero de forma personal. La forma como David expone es no como un teólogo que simplemente describe a Dios, pero describe a Dios desde la relación con uno. Y lo más interesante que en esa descripción de cómo es Dios, o de cómo es Dios conmigo o para mí, es que el salmista no se permite estar así como en un ambiente hermético, perfecto y abstracto, sino que él, desde la contingencia en la cual él se encuentra, él, adorando al Señor, clama al Señor. Él no se abstrae. Ese es el problema de mucha gente en nuestros días, de muchas iglesias, de nosotros mismos muchas veces, que buscamos soluciones evangélicas que son vacías, son simplemente palabras. No es un pensar la realidad desde la perspectiva de Dios, desde la realidad de Dios. Eso es lo que este salmo hace, y lo hace de una forma muy hermosa, y nosotros vamos a meditar en ese salmo. Pero la pregunta que hacemos al salmo es cómo este salmo nos ayuda a recuperar o fortalecer el cuidado, la fe en el cuidado de Dios por nosotros. Si nosotros decimos Dios nos cuida, eso es verdad, pero muchas veces no nos sentimos tan cuidados, o no nos sentimos tan cuidados directamente por Dios. La prueba de eso son nuestros temores. El temor a la cesantía, el temor a la enfermedad, el temor a la crisis, el temor a la guerra, el temor. Y los temores evidencian en muchas ocasiones falta de fe. ¿De quién me cuida? Y ese salmo nos ayuda a pensar así. Primeramente, el salmista inicia su salmo mostrando el cuidado omnisciente de Dios, el cuidado del Dios que todo sabe. Y así dice el salmo: Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con
la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebalsa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Esa es la forma como el salmista va empezando a hablar de Dios, y en los primeros 6 versículos él destaca ese cuidado omnisciente de Dios. Fíjate que en ese salmo, como vamos a ver, el salmista va de menos a más. Primeramente él dice: Dios me conoce. Puedo confiar en Dios porque Dios me conoce. Y Él me conoce perfectamente. Él sabe cuando yo me siento, cuando me levanto, sabe lo que hago, cuándo hago. Él conoce perfectamente no solamente lo que digo, sino que antes de que yo diga eso, no solamente porque Él sabe lo que voy a decir, pero Él también sabe lo que yo no quiero decir, pero ¿qué pienso? Como diría Felipe Abello, ¿no? Yo pienso pero no digo. Y el Señor sabe. El Señor sabe todas esas cosas. Él va de menos a más, porque después Él va a hablar no solamente de que Dios me conoce, pero Dios está presente. No solamente está presente como me formó. Entonces el salmista va como si fuera ahí en la música, ¿no? Increciendo. Bonita, ¿no? Él va así como que y va llegando a un clímax. Pero Él parte aquí: Dios me conoce. De lo más básico, cosas tan básicas como esa nosotros nos olvidamos. Él indica un cierto paralelismo ahí en las primeras frases, el versículo de los versículos 1 a 4, porque dice: Señor, tú me examinas, más que examinas, tú me conoces. Tú sabes cuando yo me siento, cuando me levanto, es decir, sabes lo que hago. Más que saber lo que yo hago, me lees el pensamiento. Es interesante como el salmista va dando a la segunda línea más intensidad. Y es así como él va hablando. Él dice: todos mis trajíneres te son conocidos. De hecho, todos mis caminos, más que conocidos, te son familiares. Mira qué hermosa la construcción que él va haciendo. El Señor no solamente sabe lo que yo hago, pero el Señor está acostumbrado. Él domina absolutamente lo que yo hago. Y es así como él va mostrando la profundidad del conocimiento de Dios sobre mí. Pero los versículos 5 a 6 dan evidencia de que ese conocimiento, wow, me sobrepasa. Él deja de hablar de cuánto Dios me conoce y dice: lo tanto que ese conocimiento de Dios sobre mí me sobrepasa. Yo no puedo entender, eso me sobrepasó. ¿Qué significa todo eso? Significa que Dios me ve. Significa que Dios te ve. Significa que tú no eres ignorado por Dios en ninguno de los momentos de tu vida. ¿Cuántas y cuántas veces las personas están sufriendo y parte grande del dolor que experimentan es la sensación del sufrimiento a solas? Porque una cosa es que suframos juntos, porque uno con el otro se ayuda, pero la gran parte del dolor de la gente es el abandono. Es la percepción de que mi vida está pasando y nadie me ve. Nadie se acuerda de mí. Nadie sabe. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Es que tú no sabes lo que yo he pasado. Pero hay alguien que sí que sabe. Hay alguien que sabe no solamente lo que has pasado. Hay alguien que sabe lo que piensa sobre lo que ha pasado. Y que sabe bien, sabe mejor que uno. Significa también que Él me ve incluso cuando yo quiero ocultarme de Él. Él no me ve solamente porque estoy ahí. Él me ve cuando yo no quiero ser visto. Él ve lo que yo no quiero que otros vean. Él ve cuando yo me revelo y me oculto. Significa que Él ve a mí. Ojo, interesante. No solo a mis problemas. El salmista dice: tú me ves, tú me conoces, tú me examinas. El salmista tiene una causa, tiene una contingencia, tiene un problema. Pero él no dice: Señor, tú sabes mis problemas. Tú sabes cuál es el problema en el cual yo estoy. Tú sabes cuáles son las circunstancias. Él no habla de eso. Él habla de uno. El Señor me conoce a mí. Porque la relación del Señor es conmigo, no con mis problemas. Mucha gente se relaciona con Dios así: que Dios resuelva mis problemas para que yo siga en paz. Pero no es así que funciona.
Es Dios trabajando conmigo a través de los problemas. Porque la paz no se da a través de la solución de los problemas, la paz se da en la relación misma con Él. Por eso que Dios me ve a mí. El énfasis está en uno y no en el problema. Por lo tanto, nosotros también debemos cambiar ese chip en la cabeza. Yo soy el problema. Yo soy parte de la crisis. Yo estoy en crisis. Pero sobre todo, significa que yo puedo confiar en el cuidado de Dios porque solo Él me entiende realmente. Dios es tan soberano y tan sabio que entiende a las mujeres. Mira qué maravilloso. Él sabe. ¿Qué piensan? Muchas veces se espera que los hombres podamos saber lo que sienten antes que se nos digan, ¿eh? A veces pasa eso. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe por qué muchas veces nosotros, adultos crecidos, damos pataletas. Porque los adultos también dan sus pataletas. A veces vemos los niños en el mall. Acuérdense de las pataletas que damos contra Dios. Él sabe. Dios sabe lo que yo oculto. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que me cuesta despertar o lo que me cuesta dormir. Dios sabe cuál es la preocupación que llevo en el corazón. Dios sabe cómo yo llegué y Dios sabe cómo voy a salir. Él sabe. Y porque Él me entiende, porque Él me conoce, yo puedo confiar en Él. Nadie me conoce tan bien. Nadie me entiende tan bien. Cuando cerremos nuestros ojos a orar a Dios, debemos orar a Dios en la certeza de que Dios entiende perfectamente por qué estamos orando de la forma como estamos orando. No dudes de eso. Ese es el cuidado omnisciente de Dios. Él te sabe, Él te conoce, Él te ve. Pero el salmista sigue su oración y él destaca ahora ya el cuidado omnipresente de Dios. El cuidado de Dios está presente en todo lado. Desde los versículos 7 al versículo 12 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Si dijera que me oculte en las tinieblas, que la luz se haga noche en el entorno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Aquí Él está aumentando la relación de Dios conmigo. Dios no solamente sabe lo que yo experimento, pero Dios está ahí. Obviamente que uno dice, bueno, pues Dios está en todos lados. No es eso lo que Él dice acá. No es simplemente el hecho de que Dios es un ser que no es limitado corpóreamente, por lo tanto habita y llena todas las cosas, sino que Dios intencionalmente hace ver su presencia consciente y personal conmigo en todos esos momentos. Porque la clave aquí no es que Dios está en todos los lugares, la clave aquí es Dios está conmigo. Ese es el punto. Entonces, Él va iniciando esa nueva parte del Salmo, ya abusando un poco, poniéndose un poquito más osado con la estilística, utilizando ahí preguntas retóricas, ¿no? Porque dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Las palabras relacionadas a la presencia de Dios son abundantes en esos versículos del 7 al 12. El Salmo también avanza en el nivel de intimidad con Dios. No solamente me conoce, pero está presente. Él destaca la inevitabilidad de la presencia de Dios. En lo más alto, en lo más profundo, en lo más distante, pero también en lo más oculto. Dios está ahí. ¿Cuántas veces nosotros argumentamos cuando queremos explicar algo para las personas quieren corregir o algo así, y nosotros decimos, es que tú no estabas ahí, tú no viste lo que yo vi? Nunca podremos decir eso a Dios. Y hay algo interesante, ¿no?
Porque Él dice, toda esa presencia, ¿qué produce en mí? No solamente Él estaba ahí, pero esa presencia me trae dirección y sustento. Es lo que dice el versículo 10. Aún allí, en lo más extremo, tu mano me guiaría. Aunque yo fuera, Él no dice que Él fue, es toda una suposición, aunque yo fuera lo más extremo, aún allí tu mano me guiaría. ¿Qué es lo que es la presencia de Dios? Es ser guiado por Dios. ¿Qué es lo que es la presencia de Dios? Es ser cuidado por Dios. Porque dice, tu mano me guiaría y me sostendría tu mano derecha. Obviamente que Dios es espíritu y no tiene una mano así, ¿no? Pero ¿por qué dice aquí mano derecha? Implicando aquí que Dios me sustentaría con toda su fuerza. Porque la mano representa eso, la fuerza. Pero también la mano representa la protección. Encontramos esas dos ideas en las metáforas aquí antropomórficas, ¿no? Con relación a Dios. Así que compara a Dios con algo que es similar a los humanos. La mano de Dios nos provee dirección y sustento. La presencia de Dios con nosotros en todo momento produce eso. Podemos pasar por los valles más oscuros, las crisis más profundas, los dramas más tenebrosos, y Dios seguirá estando presente. Podemos pasar por la crisis social más absurda, por la guerra más violenta, por el drama familiar más complejo, pero Dios estará presente. Dios estará presente en un acto positivo. Y fíjate qué interesante. La presencia de Dios presupone la intención, el deseo personal de Dios está ahí. No es el hecho de que Él es Dios y tiene que estar en todos lados. Él ha querido conscientemente estar con nosotros. Significa que es una iniciativa de Dios y no nuestra. El salmista nos clama por la presencia de Dios. Todo lo contrario, él dice que es imposible huir de la presencia de Dios. Es imposible escapar del cuidado de Dios, literalmente. Incluso la presencia de Dios se hace vigente, se hace presente, incluso contra nuestra voluntad. Y yo diría más, sobre todo cuando no queremos que Dios esté presente. Porque hay muchas ocasiones que nosotros no queremos que Dios esté presente. Hay muchos momentos de nuestras vidas que nosotros no queremos compartirlos con Dios. No son momentos muy canutos de la vida. No son momentos de los cuales nos enorgulleceremos. No son momentos que queremos que Dios sepa o que Dios vea, mucho menos que Dios esté ahí. Pero incluso en esos momentos Dios está ahí, sobre todo en esos momentos. Dios está ahí. Interesante el Salmo 23 que dice, ¿no? Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y interesante porque la presencia de Dios implica en corrección, pero implica en protección. Implica en dirección, y dirección significa corregir mi ruta. Y protección significa impedir que yo me caiga por el abismo. La presencia del Señor, y es la presencia del Señor que garantiza nuestra esperanza. Confiemos en el cuidado del Señor, porque por más profundo que sea el dolor, Él está presente. Tanto es así que cuando Moisés oró ahí en el desierto y Dios estaba así como choreado de la gente y dijo, no, si vamos a hacer aquí un acuerdo, yo mato a esa gente toda y de ti formo un nuevo pueblo, y ahí empezamos. Y Moisés dijo, no, ni pensar, no, sin ninguna. Y después dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ninguna parte, porque no hay dónde ir. Si el Señor no va, si la presencia objetiva, directa del Señor no va con nosotros. Él está ahí. Él está ahí presente cuando te cierras a llorar en tu pieza, en tu cama, con problemas que piensas que te sobrepasan. Él está ahí. Por eso podemos confiar en Él. Pero el salmista da un paso más, aumentando el nivel del cuidado de Dios sobre nosotros, porque dice que ese cuidado es omnipotente.
¿De qué manera ese cuidado es omnipotente? Vemos ahí los versículos 13 en adelante. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni un solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de todos ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estarías a tu lado. ¿Qué significa aquí? Aquí el salmista va al nivel más profundo, mostrando cómo el cuidado de Dios no es simplemente algo de que Dios me ve, me conoce, no es simplemente de que Él está presente, sino que este Dios me conoce y está presente antes de que yo me conociera y antes que yo mismo estuviera presente. Dios está ahí antes que el problema. A veces pensamos, estoy en el problema, tengo que incluir a Dios para que me salve, pero la realidad es que antes de que yo existiera y antes que el problema existiera, Dios ya estaba ahí para mí. Ese es el nivel más profundo de la relación que nosotros tenemos con Dios. Es el poder creativo de Dios. Él me formó, Él me hizo, Él diseñó, Él te dio a ti allá en la guata de tu mamá. Él vio cómo se formaban sus huesos. Él vio cómo se formaba su cuerpo, sus manos, sus dedos. Él conoce a cada uno de nosotros en lo más molecular. Y eso tiene que ver con el poder de Dios, que trasciende ese poder creativo, que trasciende nuestro pensamiento. No solamente Él hizo todas las cosas, pero Él me hizo a mí. Y Él me conoce antes que yo me conociera a mí mismo. Aquí el salmista alaba a Dios 2 veces. Y es interesante porque en ese énfasis, en ese crecimiento en el cual Él va dando el salmo, llega un momento donde Él no se contiene. Él no se contiene. Él va hablando las cosas sobre Dios y va alabando a Dios. Porque todas esas informaciones son demasiado maravillosas. Y eso es lo que el salmista espera que nosotros sintamos también. Porque los salmos son muy sentimentales. Eso es para ser acompañado con música. Eso es para tratar el corazón, tocar el corazón. Y el salmista está así como que descontrolándose de cierta manera en esa expresión de cuán maravilloso es Dios para conmigo. Y ese poder se manifiesta también en la providencia de Dios. En la forma como Dios controla el mundo. La forma como Dios controla mi mundo. Porque dice ahí: tus ojos vieron mi cuerpo aún en gestación. Todos mis días estaban diseñados aunque no existiera uno solo de ellos. Y nosotros luchando aquí con el tema eso, con ese otro. Pero Dios tiene tan absoluto control, tiene tan absoluto poder, que nada podrá tomar a Dios de sorpresa. Que estés sorprendido es un problema tuyo, un problema nuestro. Pero Dios no se sorprende. Quizás nos sorprendimos con el estallido, algunos. Quizás nos sorprendimos con algunas reacciones, con algunas noticias, con algunos exámenes, con algunas respuestas. Dios no se sorprende. Y si eso no es motivo para confiar en un Dios así, en un Dios que es sólido así, en un Dios que tiene el absoluto control de la historia así, ¿en qué más vamos a confiar? En nuestro corazón carnal, que no sabe ni siquiera lo que siente, porque ahora estamos enamorados, mañana lo odiamos. Nuestras ideas fantásticas, porque de la noche a la mañana nosotros nos tornamos expertos en cualquier cosa. Somos expertos en sociedad por el tema del estallido, ahora somos expertos en relaciones internacionales por el tema de la guerra, mañana vamos a ser expertos en comida por el tema, no.
No sabemos nada, hermanos, no sabemos nada. Pero podemos confiar en el cuidado de Dios, porque Dios no solamente me conoce, sabe que soy chanta, sabe que estoy tratando de engañar a mí mismo con mis chantarías y todas las cosas. No solamente Él me conoce, Él está presente. No solamente Él está presente, sino que Él me hizo, y Él hizo cada uno de mis días. Si yo no confío en un Dios así, no puedo confiar en nada más. Si yo no confío en un Dios así, yo no puedo decir que esa es una acción racional. No es racional, es absolutamente irracional. Eso es lo que el salmista está hablando. Dios nos antecede en la vida, somos dependientes de Él. Él nos creó y nos sustentó. Nadie nos conoce a ese nivel, nadie nos conoce a ese nivel. Nadie ha tenido ese nivel de poder por sobre nosotros. Podemos confiar en las obras y en los planes de Dios porque esas son maravillosas. Puedo confiar porque el Dios que escribe mi historia sabe cómo terminarla. Yo no sé. No sabemos qué va a pasar con el estallido, no sabemos qué va a pasar con la guerra. Yo no sé qué es lo que va a pasar con nada más. Lo único que sé es que Dios sabe. No sé cuál va a ser el futuro de tu trabajo, de tu familia, de tu historia. Dios sabe. Solo Dios sabe. Cuando nosotros nos encontramos con Él, cuando nosotros nos humillamos ante Él, Él se revela ese Dios cuidador, ese Dios misericordioso, ese Dios maravilloso. Y es eso lo que nosotros necesitamos, encontrarnos con Él. Eso es lo que hace el salmista ahí. Oh Dios, si les quitara la vida a los impíos, si me apartara la gente sanguinaria, estos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Les encuentro entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. El salmista termina el salmo con una súplica honesta a Dios. Lo primero que hace es personalizar el problema. Él no llama problema con términos genéricos. Él se relaciona con eso de una forma muy personal. Él personaliza el problema. Son mis enemigos, son esas personas. Pero está refiriéndose a una crisis real, a una situación real. Muy probablemente estaba siendo atacado, muy probablemente estaba siendo acusado de algo terrible, pero es exactamente eso lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que realmente hay ahí? Ese Dios que me ve, que me conoce, ese Dios que está conmigo, ese Dios que me hizo, quiere que yo lleve ante Él mis angustias. Pero fíjate que esa angustia, esa súplica honesta, está basada en qué? Está basada en primeramente reconocer la justicia de Dios. Señor, tú odias a la injusticia. Él afirma eso. Luego Él se pone al lado del Señor. Yo también odio a la injusticia. Ve, Señor, las injusticias que yo estoy sufriendo. Pero, Señor, y esa es la súplica final, ve si en mí hay algo malo. ¿Cómo muchas veces terminamos? Ve si hay algo malo en ellos y acaba con ellos. Pero esta súplica honesta termina con la súplica para salvarme a mí. Estamos hablando de una serie que habla sobre cómo limpiar y librar el corazón. Y estamos pensando más en el otro que en uno. Cuando nosotros suplicamos a Dios y queremos el cuidado de Dios implica en que Dios va a examinarme a mí. Y yo tengo que estar dispuesto a ser examinado por Él, a ser disciplinado por Él. Si queremos ser cuidados por Dios,
Tenemos que someternos al cuidado objetivo de Dios, que me va a guiar a su camino, que me va a humillar ante Él. La fe en el cuidado de Dios es un acto de rendición a su voluntad. La fe en el cuidado de Dios es rendición a su voluntad. Ojo, y eso es importante, cómo termina el Salmo. Porque uno piensa en el cuidado de Dios. El cuidado de Dios es para todos. Ojo, no es para todos. Eso puede parecer raro, pero eso es lo que el Salmo dice. ¿Para quién es el Salmo? ¿Para quién es el cuidado de Dios? ¿De quién Dios cuida? Dios cuida del suyo. El libro de los Salmos, desde el primer Salmo, va a hacer esa grave distinción entre los justos y los impíos. El beneficio de servir al Señor y los maleficios de no servir al Señor. ¿Qué eso significa? Significa que yo no puedo, incluso siendo cristiano, vivir la vida como yo quiero, teniendo al Señor como un comodín que me va a apañar en todo. No es eso. No es así. Yo no puedo ser honesto con Dios en ese sentido. ¿Qué es lo que es el cuidado de Dios para conmigo? Es librarme a mí del pecado, de mi pecado. El odio que el salmista tiene contra los impíos es el odio que él tiene contra el pecado, su pecado en él, y que se verifica también en otros. Pero el odio contra el pecado, eso es lo que debemos tener. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Rendición a Él. Rendición a Él. Pero ¿saben lo que es hermoso acá en ese salmo? Es cómo ese salmo se conecta con la revelación de Jesucristo. Porque el salmo empieza diciendo que el Señor nos conoce. Pero en Cristo Dios es conocido por nosotros. Es así como Dios te cuida. Dios te cuida haciéndose conocido en Cristo Jesús. ¿Cómo disfrutar el cuidado de Dios hoy? Conociendo al Cristo que vino para cuidar de ti y a mí. El Salmo dice que Dios está presente con nosotros en todos los momentos. Y eso no es una figura de lenguaje, es literal. ¿Cómo está presente Dios? A través del Emmanuel. Cristo se hizo presente acá para estar presente en todas nuestras luchas, no de una forma literal, sino que concreta. Dios nos conoce en lo más profundo, en lo más celular, el corazón del problema. Cristo estuvo ahí resolviendo el corazón del problema. ¿Qué es lo que espera Dios de mí y de ti? Que nos rindamos a la persona santa de Jesús. Porque es así como Dios nos cuida. A través del reinado y del gobierno de su Hijo en nuestras vidas y en el mundo. Fe en el cuidado de Dios es un acto de rendición a Cristo. No sé cuáles son sus luchas, cuáles son sus problemas. No sé cuáles son sus desafíos. Pero no dudes de que Dios ha estado presente, de que Dios te conoce. Porque la forma más clara y evidente es la cruz de Cristo presente en todos esos momentos. Vamos a orar.